Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos con una solución alternativa del ejercicio número 8 que ya habíamos resuelto con condicionales. En este ejercicio o en este video lo vamos a resolver con diccionarios. Antes de empezar en materia, vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de un ejercicio que permite realizar la conversión de medidas de longitud, de volumen y de peso, teniendo en cuenta que nos dan algunas conversiones dentro de cada categoría. Lo que tenemos que hacer nosotros es básicamente un menú dentro de un menú en el que podamos hacer que el usuario llegue a la opción que desea. Vamos a correr el programa que ya habíamos resuelto en un video anterior y vemos que hay un menú principal. Nos está pidiendo medidas de longitud, de volumen o de peso. Si yo por ejemplo quiero la de peso, sencillamente escojo la opción 3. Luego aquí me está preguntando onzas a gramos, libras a kilogramos. Este sería el submenú o el segundo menú. Vamos a escoger por ejemplo la opción de libras a kilogramos, que es la número 2. Y luego me está pidiendo la cantidad de libras a convertir. Ya estoy dentro del programa que me convierte de libras a kilogramos. Si yo coloco cualquier número, me lo convierte a kilogramos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Un menú principal que derive en otros menús. En este caso, 3 menús, el de longitud, de volumen y de peso. Y dentro de él, las opciones que llevan a que el programa se ejecute como tal. Entonces, vamos a cerrar aquí. Yo voy a cortar esta parte de acá. El resto lo vamos a eliminar y vamos a quedarnos con eso. Entonces, otra forma de solucionar este tipo de ejercicios en Python que no cuenta con un switch case, es con diccionarios. Lo voy a hacer todo con diccionarios, así como en el video anterior lo hice todo con condicionales. Es decir, que evidentemente no voy a usar condicionales en ningún momento y aunque puede que no tenga los mejores algoritmos, sí demuestra o muestra cómo se hace este ejercicio solamente con diccionarios. Ya ustedes verán, según sus ejercicios, si lo hacen todo con diccionarios o lo hacen todo con condicionales o si mezclan entre los dos según entre más les convenga. En este como tal, vamos a empezar pidiéndole al usuario la opción que desea. Eso lo vamos a guardar en una variable que se llame medida de tipo entero, siendo que es un número 1, 2 y 3, no necesitamos un número real. Lo dejamos como entero, input para que pueda ingresar datos por pantalla y vamos a colocar algo parecido a lo que teníamos antes. Teníamos un menú, un salto de línea, teníamos la opción 1 que era medidas de longitud. Aquí vamos a colocar otro salto de línea. En la opción 2 teníamos medidas de volumen, otro salto de línea y la última que era medidas de peso. Luego vamos a colocar otro salto de línea. Vamos a cerrar aquí y vamos abajo a seguir. Ingrese la opción que desea. Dos puntos y podemos cerrar este texto de acá. Entonces aquí estamos pidiéndole al usuario que nos diga si desea ir a medidas de longitud, volumen o peso. Lo que sea que responda se va a la variable medida y bueno, evidentemente ya tenemos aquí algún número, sea 1, 2 o 3. Ahora, vamos a crear otra variable que en realidad va a ser el nombre de nuestro diccionario. Yo lo voy a llamar opción medida. Ese va a ser el nombre de mi diccionario. Los diccionarios van dentro de corchetes, entonces por eso estoy colocando igual y unos corchetes. Y vamos a colocar primero la clave. Tenemos 3 claves, el número 1, el número 2 y el número 3, que es lo que el usuario puede colocar. Entonces para la clave número 1, coloco el número 1 evidentemente y 2 puntos. Y voy a colocar aquí un nombre de una función que aunque no he creado, sé que se va a llamar así. La voy a llamar medidas de longitud. Esa va a ser mi clave número 1, medidas de longitud. Mi clave número 2 sería en este orden, medidas de volumen. Y en el número 3, la clave número 3 es medidas de peso. Aquí ya se cierra el diccionario y tenemos evidentemente un diccionario con 3 opciones, con 3 claves. Ahora, lo que vamos a hacer es un try and except. Try para que intente algo y un except por si aparece algún error que equivaldría en cierto modo a un else en las condicionales. Ahora, en el try tenemos que ver una cosa importante y es cómo llamamos a algo dentro de un diccionario. Lo que tenemos que hacer es llamarlo, es decir,
colocar el nombre del diccionario y entre corchetes cerrados colocar el número de la clave o la clave como tal que tengamos de en ese diccionario. Yo puedo colocar aquí 1, 2 o 3 que son mis claves, pero en realidad lo que yo voy a colocar acá es la variable medida, que es lo que el usuario ingrese. El usuario ingresa 1, 2 o 3, según lo que él quiera. Entonces, en la variable medida ya hay uno de esos números que coincide con la clave y es lo que yo voy a llamar. Aquí estoy llamando, si por ejemplo el usuario ingresó el número 1 a la clave 1, que es igual a medidas de longitud. Ya luego la vamos a volver una función. Ahora también lo importante es que vamos a llamar a una función, ¿no? Es decir, cuando esto tiene la opción en medida, está el número 1, estamos llamando a la clave 1 que es medidas de longitud y vamos a tener que llamar a la función medidas de longitud. Y para llamar a una función, recordemos colocarle siempre los paréntesis después de pues todo el nombre. Entonces esto se traduciría en medidas de longitud con paréntesis, que es como llamar a esa función. Igual si fuera de volumen o de peso. Ahora, en except, lo que va a pasar es que el usuario, si no ingresa ni 1, ni 2, ni 3, pues va a recibir un mensaje. Que va a ser como, por ejemplo, como este, que es no ha escogido una opción válida. Y se cierra el programa, no tenemos bucles repetitivos, dejamos hasta aquí y el usuario tendría que volver a iniciar todo de nuevo. Ahora, aquí estamos llamando a estas funciones, entonces vamos a crearlas aquí arriba de medida. La primera función sería medidas de longitud. La vamos a definir medidas de longitud. Abrimos y cerramos paréntesis, 2 puntos y vamos a ver qué hace esta función. Vamos a colocar primero un título. Medidas de longitud. Cerramos y cerramos. Okay, ya tenemos un título. Ahora, ¿qué va a ser medidas de longitud? Ya vimos cuando corrimos el programa que dentro de este menú hay otro menú. Entonces esto en realidad va a llamar a otro menú. Lo que vamos a hacer es pedir, así como antes pedimos esta variable medida, vamos a pedir ahora una variable que se llame conversión, también de tipo entero, input, y lo que va a preguntar esta variable es qué tipo de conversión dentro de las medidas de longitud desea. Ya sabemos que puede ser de pulgadas a milímetros o de yardas a metros. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, 1 pulgadas a milímetros, salto de línea, 2 yardas a metros, salto de línea, y escoja la conversión que desea. Y podemos cerrar. Bien, así como acá hicimos esto en la variable medida, aquí está en la variable conversión, ahora tenemos que crear otro diccionario. Entonces este diccionario lo vamos a llamar opción conversión. Ya sabemos que esto es igual y que abrimos corchetes. Y las claves van a ser pues las de acá. 1 para pulgadas a milímetros, 2 para yardas a metros. Entonces 1 va a llamar una función. No la he creado, pero sé que se va a llamar pulgadas a milímetros. Y aquí colocamos una coma. Y la número 2, aquí es 2 puntos. Aquí también. Y la número 2 va a llamar a una función que aunque no he creado, sé que se va a llamar yardas a metros. Y ya tendríamos mi diccionario para este menú de medidas de longitud. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Un try y un except. El try lo que va a hacer es exactamente lo mismo que hizo abajo. Abajo lo que hizo fue llamar al diccionario, llamar a la opción o a la clave dentro del diccionario y al final los paréntesis para llamar a esa función como tal. Entonces aquí opción conversión, que es el nombre del diccionario, entre paréntesis cuadrados colocamos la clave que está en la variable conversión, si el usuario colocó bien un número entre 1 y 2, y los paréntesis. Y en el except podemos colocar esto mismo de acá, por si no coloca una opción que sea 1 o 2. Y ya tendríamos definida esta función de medidas de longitud. Ahora vamos a hacer lo mismo con el menú de volumen. Entonces ya estaríamos hablando de
la función medidas de volumen, que es esta que ya habíamos determinado antes que se iba a llamar así. Entonces, en este caso es solo cambiar nombres. Volumen va a cambiar entre pies cúbicos a metros cúbicos, entonces esa va a ser la primera opción. Pies, pueden hacer Alt 252 para conseguir el símbolo. Pies cúbicos a metros cúbicos. Y 2, si no estoy mal, es yardas cúbicas a metros cúbicos, pero vamos a verificar. Sí. Y pregunta por la conversión que desea. Ahora en opción conversión, la opción número 1 pues va a llamar a una función que se llama pies C de cúbico a metros C de cúbicos también. Y la opción número 2 pues va a ser lo mismo, yardas C a metros C. Entonces ya tenemos el nombre de otras dos funciones que no hemos creado, pero que van a ser el siguiente paso cuando terminemos aquí. Terminemos con la última función, que correspondería a la clave número 3 del menú principal, ¿no? Aquí, para no confundirnos con tanto código, vamos a colocar código menú principal. Tendríamos medida de peso. Ese es el nombre de nuestra función, medida de peso. Aquí vamos a cambiar el título por medida de peso. Y las medidas de peso tenemos de onzas a gramos. Entonces aquí coloquemos onzas a gramos. Y de libras a kilogramos. Libras a kilogramos. Y escoja la conversión que desea. Bien, esto lo coloqué donde no era. Vamos a cortarlo. A devolver como estaba. Y esto era aquí abajo. Entonces escoja la conversión que desea. Y vamos a crear o a sencillamente nombrar las funciones que va a generar este menú. Va a haber una que se llame onzas a gramos. Y una que se llame libras a kilogramos. El try funciona exactamente igual y el except funciona exactamente igual. Entonces, aquí tendríamos, vamos a colocar un comentario, funciones para el tipo de medida. ¿Okay? Ahora, cada una de estas funciones está llamando a otras dos funciones. Entonces tenemos que crear pulgadas a milímetros. Vamos a hacer eso de una vez. Primero vamos a colocar un comentario que se llame funciones para las medidas de longitud. Entonces vamos a definir pulgadas a milímetros. Dos puntos. Y estaríamos definiendo esta función de acá. ¿Qué hace pulgadas a milímetros? Pulgadas a milímetros pregunta el valor a convertir. Es igual a un entero. Input. En este caso coloco entero porque el ejercicio como tal nos pide que el valor a convertir sea entero. De hecho vamos a cambiar esta variable, no la llamemos valor a convertir, sino directamente pulgadas. Entonces la cantidad de pulgadas va a ser de tipo entero. Como vamos a cambiar a convertir de pulgadas a milímetros, pues en la variable pulgadas vamos a preguntarle al usuario la cantidad de pulgadas que desea convertir. Entonces ingrese la cantidad de pulgadas a convertir. Dos puntos y cerramos. Ahora el valor convertido va a ser milímetros. Vamos a crear esa variable milímetros y va a ser igual a pulgadas por 25.40. Eso es lo que nos dice aquí la operación matemática. Una pulgada es igual a 25.40 milímetros. Entonces, depende de la cantidad de pulgadas que haya colocado el usuario, se multiplica por este número y nos daría la cantidad de milímetros. Luego tenemos sencillamente que imprimir por pantalla la información. Entonces colocamos la variable pulgadas y escribimos pulgadas equivalen a, cerramos las comillas y escribimos la variable respuesta, que en este caso es milímetros. Bien, esto es lo que hace la función pulgadas a milímetros. Hace todo el proceso para convertir de pulgadas a milímetros. Y si queremos seguir, es sencillamente copiar y pegar. Miren que la siguiente función se llama yardas a metros y yo la voy a cambiar aquí. Donde diga pulgadas voy a cambiar por yardas, entonces la cantidad de yardas, yardas, yardas y yardas. Y donde diga milímetros voy a cambiar por metros. Entonces milímetros va a cambiar por metros y milímetros por metros.
y ya tendríamos la función yardas a metros. Aquí ya está funcionando. Bueno, nos falta una cosa importante que es la conversión, ¿no? Entonces la cambiamos aquí por 0.9144 y ya tendríamos las funciones para las medidas de longitud, que son sencillamente estas dos. Ahora lo que vamos a hacer son las conversiones para las medidas de volumen. Entonces vamos a crear el comentario específico para no perdernos. Aquí son de volumen y copiemos aquí las dos funciones que ya habíamos creado. Esto es para ahorrar tiempo. Entonces en las medidas de volumen tenemos pies cúbicos a metros cúbicos. Aquí está. Pies cúbicos a metros cúbicos y tenemos yardas cúbicas a metros cúbicos, que es este de acá. Entonces primero vamos a preguntar la cantidad de pies cúbicos. Va a ser una variable que se llame pies C y va a preguntar la cantidad de pies cúbicos. Vamos a copiar este símbolo de acá a convertir. Donde diga pulgadas vamos a cambiar aquí por pies cúbicos y donde esté la variable pulgadas vamos a cambiar por pies C y aquí la tenemos. Ahora donde diga milímetros vamos a cambiar por metros C. Aquí esta variable la vamos a cambiar por metros C y aquí vamos a cambiar por metros cúbicos. Y ya estaría funcionando. Bueno, igual que la anterior tenemos que cambiar la conversión que sería ahora por 0.02, etcétera. Ahora, yardas cúbicas, pues cambiemos donde está la variable yardas por yardas C. Aquí está la variable yardas y aquí está la variable yardas. Y donde diga yardas, cambiemos a yardas cúbicas. Entonces, yardas cúbicas y yardas cúbicas. La variable ahora es metros C, entonces cambiemos estas variables por metros C y aquí por al cubo. No dice metros en ningún otro lado. Y ya tendríamos entonces la función de yardas a metros. Ahora vamos para las funciones de peso, de las medidas de peso. Entonces vamos a copiar el comentario y vamos a cambiar aquí por peso y vamos a copiar de nuevo las dos funciones. Para las medidas de peso, que está aquí, la función medidas de peso, tenemos onzas a gramos, entonces la vamos a colocar en medidas de peso, aquí está, onzas a gramos y libras a kilogramos. Aquí está. De nuevo, cambiemos onzas donde diga pies C o pies cúbicos. Aquí pies C y pies cúbicos. Y cambiemos gramos donde diga metros cúbicos, que sería aquí, aquí y aquí. Y aquí, aquí no está bien colocado, vamos a colocarlo así, libras a kilogramos. Entonces aquí tampoco está bien colocado. Y en libras a kilogramos vamos a cambiar por libras, por yardas, perdón. Donde diga yardas vamos a colocar libras. Entonces yardas cambia libras. Y donde diga metros C lo vamos a cambiar por kilogramos. Y en teoría ya tendríamos el programa completo. Entonces antes de correrlo y ver si tenemos algún tipo de error, vamos a repasar lo que hicimos. Tenemos un menú principal. Vamos a escoger alguna opción y vamos a acceder a cada una de las opciones según lo que escoja el usuario en la variable medida con un diccionario. Entonces así es como hacemos un diccionario y así es como lo podemos ejecutar con un try and except, que es la mejor manera. Hay muchas más obviamente, o hay más, pero try and except en este caso es la que mejor nos queda porque tenemos excepciones que, como les comento, cumplen el papel de else en las condicionales. Este código menú principal lo que hace es llevarnos a tres posibles funciones: medidas de longitud, medidas de volumen y medidas de peso. Entonces sabemos que de acá pasamos a las funciones de acá: medidas de longitud, de volumen y de peso. Cada una de estas nos va a llevar a otro lugar. Según lo que escoja el usuario, si es 1 o 2, nos va a llevar, en este caso de longitud, a una función que se llama pulgadas a milímetros o yardas a metros. Aquí en las de volumen nos va a llevar a pies a metros cúbicos y yardas a metros cúbicos. Y aquí en las de peso nos va a llevar a onzas a gramos o libras a kilogramos. Esas son 6 funciones que se crearon en estos 3 menús. Entonces, dependiendo de la opción que haya escogido el usuario, digamos si escogió pulgadas a milímetros, nos va a llevar a otra función que se llama pulgadas a milímetros. Y esta función específica ya tiene que hacer la conversión
de pulgadas a milímetros, por lo que pregunta la cantidad de pulgadas. Esa cantidad de pulgadas la multiplica por lo que sea que valga en milímetros. En este caso, la variable milímetros guarda la respuesta e imprime la variable pulgadas para que, por ejemplo, si coloco 5 pulgadas, pues acá diga 5 pulgadas equivalen a la respuesta y milímetros para especificar la conversión. Y ya teniendo este formato, sencillamente es copiar y pegar y cambiar los nombres de las variables. Probablemente el programa funcione al primer intento, probablemente tengamos errores. Vamos a ver. Aquí lo estamos corriendo. Y aquí está. Bueno, tenemos el primer menú. Podemos escoger la 1, la 2 o la 3. Yo voy a escoger la 3. Medidas de peso. Podemos escoger la 1 o la 2. Yo voy a escoger la 2. Y me está preguntando la cantidad de libras a convertir. Aquí pues nos falta por estética colocar un separador o lo que sea. Pero el programa hasta el momento se ve que funciona. Si yo coloco algún número, pues me está convirtiendo. Vamos a probar unas 2 veces más. Con medidas de longitud y con pulgadas a milímetros, por ejemplo. Aquí está funcionando. Y vamos a probar, por ejemplo, en medidas de volumen con yardas a metros cúbicos. Y bueno, aquí me está, por ejemplo, generando un error. Y es evidentemente un error muy obvio. Yo coloqué aquí la opción número 3. Entonces, eso es bueno. De hecho, significa que ese try and accept está, de hecho, funcionando. Si yo coloco una opción no válida, como el 3 en este caso, me dice que la opción no es válida. Pero vamos a colocar la 2 para yardas a metros. Y aquí si coloco un número, me lo convierte a metros. Entonces, aquí el programa, pues hemos sencillamente probado la mitad de su funcionalidad, pero esa mitad ha funcionado correctamente. Entonces, vamos a dejar el programa resuelto hasta aquí. Vamos a dejar este código disponible en el blog para que ustedes lo puedan copiar, ver, lo puedan estudiar si les quedó alguna duda. Evidentemente, si no han tenido contacto con los diccionarios, que es un tema que para algunos es un problema, pues es bueno mirar este video o videos semejantes varias veces. Pero bueno, así es como se hace por el momento. De por sí, esto es un tema un poco avanzado a lo que en este momento va el canal, que estamos con ejercicios básicos, ejercicios con condicionales. Eso es un poco avanzado, pero vale la pena mostrar cómo se hace esto en Python. Ya más adelante habremos resuelto más ejercicios con funciones para que ustedes sepan de dónde sale esto de definir funciones, porque pues si estamos en un nivel básico, probablemente las funciones no sean nuestro fuerte. Pero bueno, vamos a dejar entonces el video hasta acá. Espero que les haya funcionado, les haya servido y hayan podido aprender de este ejercicio. Y nos vemos en un siguiente programa resuelto. Hasta luego.